Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. Y hoy vamos a tratar un tema que es fascinante y es si compliance es una moda o una necesidad, ¿no? Es decir, hay mucho que se ha escrito sobre esto, mucho que se ha hablado sobre esto en grandes congresos nacionales e internacionales y no puedo estar mejor acompañada que por Tania de León. Bienvenida, Tania. Hola Jimena, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación y sobre todo por proponernos este tema que para mí es fascinante y creo que vislumbra muchos interrogantes que tienen las organizaciones y quienes ejercen como oficiales de cumplimiento o compliance officer en relación al convencimiento y el rol que tiene la alta dirección en este punto o las exigencias que involucramos a terceras partes y hasta qué punto la cultura de compliance en una organización es una ventaja competitiva, ¿no? Definitivamente. Yo creo que el tema del compliance, que es un tema que ya tiene bastante tiempo consolidado en el sector privado, se encuentra ahora con grandes retos de lo que es su desarrollo y evolución en Iberoamérica fundamentalmente. Y ese es el reto que nos ocupa ahora en República Dominicana. Bueno, Tania, yo quiero presentarte antes que nada porque es una referente para mí en Centroamérica y sobre todo en República Dominicana, porque Tania es abogada administrativa, especialista en Public Compliance, certificada como Compliance Officer Senior, acreditado por el IAS, graduada con honores por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con un máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, máster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá. Es especialista en compliance por la George Washington University, experta en gestión antisoborno por la Universidad San Jorge y experta en ética, buen gobierno y transparencia por la Universidad APEC. Cuenta además con un programa de innovación pública por el Instituto Superior de Administración Pública de Colombia y esto es solo un fragmento de su destacada experiencia profesional. Así que, Tania, muchísimas gracias por formar parte. Gracias, Jimena. Una de las primeras preguntas que quiero hacerte es, a raíz de esta dilatada experiencia que comentamos, quizás especialmente el hecho de que has asesorado durante muchos años en materia de cumplimiento normativo a entidades públicas, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades eh, que ves en los programas de compliance en este segmento tan peculiar, ¿no? Es decir, ¿aplican todos los elementos de un programa de compliance en el sector privado al sector público? ¿Cómo juega aquí la responsabilidad de la persona jurídica? ¿Hasta qué punto se involucra el sector público? ¿Y cuál crees que es la situación del sector público en Latinoamérica? ¿No? ¿Está dando el ejemplo o está avanzando más el sector privado en este punto? Realmente yo, de hecho, he escrito al respecto sobre cuáles son esos matices diferenciadores entre implementar compliance en el sector privado y el sector público, porque sin duda alguna que la lógica de la dinámica y operativa del sector público es muy diferente de la lógica empresarial. Lo primero es que en el sector público no hay lucro, ¿verdad? El sector público está conformado por instituciones públicas que al final lo que buscan es garantizar derechos y no hay una búsqueda de rentabilidad y la lógica de negocio tampoco aplica. Y aplicar compliance en el sector público tiene retos importantes por su propia naturaleza, como el contexto político, porque al final del día en empresas tú implementas compliance por la voluntad del dueño de la empresa, o por los CEO, por el consejo de administración, pero en el sector público es el funcionario de turno en la institución pública. Es decir, que tú puedes tener un programa de cumplimiento implementado en una gestión y que cuando cambie el gobierno, pues eso, la suerte de ese programa de cumplimiento o ese sistema, pues no se sabe. De hecho, he vivido experiencia y por eso yo siempre me decanto por la implementación de sistemas y su certificación más que de programas como tal, porque he vivido la experiencia, de hecho en este momento, yo implementé y certifiqué la primera institución pública, un ministerio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, aquí durante el año pasado, en el 2020, y lo certificamos. Pero también implementé, pero no se llegó a certificar en otra institución pública, el compliance. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el nuevo gobierno, con una nueva autoridad que no conoce del tema de compliance, porque esto es ampliamente desconocido todavía en el sector público, desmantelaron el área de cumplimiento, todos fueron desvinculados, cancelados. Y el área de compliance, con un sistema que estaba implementado con políticas, procesos, controles, todo, desapareció. Diferente de esa institución que se certificó, que cuando llega el nuevo ministro dice, no, espérate, eso no lo podemos perder, porque al final eso
me puede afectar también a mí como en esta gestión. Al final, mantengámoslo, ¿qué hay que hacer para mantenerlo? Entonces, el contexto político es una gran amenaza para la continuidad del compliance en el sector público, diferente pues obviamente de las empresas. Aquí también hay un tema importante del desconocimiento de aspectos como debida diligencia. En el sector público eso es casi inexistente y se está introduciendo ahora. Y eso es un elemento importante diferenciador. El tema de prevención de lavado de activos y gestión de terceros, eso también es prácticamente inexistente en el sector público. Eso realmente aquí se aplica más en el sector financiero. Y también hay un elemento importante diferenciador, es que hay una multiplicidad de iniciativas de integridad en el sector público, dados por un órgano rector de materia de transparencia, que traza alineamientos que podrían colindar y hasta solaparse con algunos aspectos de compliance, como los códigos de ética o los canales de denuncias. Y fíjate que esto me resulta muy interesante porque los canales de denuncias en República Dominicana no están regulados. Está en la Constitución, que el ciudadano tiene derecho a poder denunciar cuando tiene conocimiento de cualquier acto delictivo de corrupción en el sector público, pero no hay ninguna normativa que regule y haga efectivo ese derecho y más allá que proteja al denunciante. Aquí eso no existe. Entonces esas son situaciones que también de alguna forma dificultan y que limitan la aplicación del compliance en el sector público, entendiendo también que a diferencia del sector privado, en el sector público solamente se puede hacer lo que la ley expresamente atribuye. Es decir, usted solo puede implementar canales de denuncias si hay alguna normativa vigente que dice que se puede hacer. Es diferente al sector privado donde se puede hacer todo lo que no está prohibido. Fíjate que ese es un elemento y ya por ahí iniciamos viendo que la lógica es completamente distinta. Y eso de alguna forma pues tiene grandes limitantes para introducir adecuadamente lo que es el compliance. En cuanto al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto tampoco aplica en el sector público. En el sector público esto no tiene espacio porque independientemente del cumplimiento que haya o hasta de actos de fraude o corrupción en una institución pública, no va a desaparecer la institución pública, no va a ser multada, no va a ser inhabilitada ni nada de esto. Ahora, ¿qué sí tiene aplicación o qué sí aplica a la responsabilidad penal de los funcionarios de manera personal? La responsabilidad patrimonial, que es esa responsabilidad en virtud de la cual a ti por incumplimiento, por una falta, te pueden atacar o comprometer el fondo personal, tu dinero económico, esos chelitos, esos ahorros que tú tienes en tu cuenta, te los pueden, vamos a decir que te pueden limitar o congelar por un acto o un incumplimiento que se haya dado en la administración pública. Y también la responsabilidad disciplinaria, que eso se hace en función de todo el ordenamiento jurídico aplicable a la función pública, ¿no? A las relaciones laborales que hay en el sector público. Entonces, sí que hay matices diferenciadores bastante marcados. Otro elemento importante también a tomar en cuenta es la dificultad para crear estructuras de compliance. Como nosotros, vuelvo de nuevo a ese principio de legalidad, juridicidad que tenemos en el sector público, que te dice que tú solo puedes hacer lo que la ley te atribuye expresamente, para tú poder crear una posición como oficial de cumplimiento o una dirección de cumplimiento o una unidad, lo que tú quieras, tú necesitas la autorización de la máxima autoridad del órgano rector en materia de administración pública. Es decir, tú tienes que pedir a un órgano de la administración, al Ministerio de Administración Pública, que te autorice a crear esa función para que entonces esa persona pueda ser contratada. Y eso tiene y corre un tiempo bastante amplio. Puede durar hasta 6 meses esperando que te den respuesta, lo que significa que realmente tiene matices diferenciadores importantes. Ay, Tania, la verdad que nos dejas con muchos interrogantes, ¿no? Sobre lo que comentas y todo lo que hay por hacer en Latinoamérica, ¿no? Porque al final toda compañía privada tiene su mapa de riesgos operado por los agentes internos. Por ejemplo, esto de filtrar a la competencia documentos estratégicos o comprometedores, pero en el sector público, ¿cómo se diseñaron los controles enfocados a este y otros factores endógenos colaterales? Es decir, ¿cuál es tu visión en este punto en relación al rol que está teniendo el sector público? Mira, interesante tu pregunta. En el sector público la competencia no se ve como en el sector privado.
porque al final del día, al no perseguir lucro, pues no existe esa competitividad en el negocio. Y al contrario, existe una obligación de compartir información de carácter público, que es casi toda la información que genera el Estado. Lo que sí es que, por ejemplo, en materia de contratación pública, existe un riesgo de compartir información privilegiada de procesos de contratación, es decir, licitaciones, por ejemplo, pero solo antes de que la licitación salga y se publique, porque ya desde que inicia el procedimiento todo se hace de manera pública y en tiempo real. No te puedo decir que no pasa, pero sucede. Entonces, el aspecto de competencia no se ve tanto en la administración pública hacia adentro, pero sí en los procesos que la administración pública regula, como por ejemplo todo lo que es la concesión de permisos, todo el tema de permisología. Ahí se puede ver un tema de filtrar información a la competencia para que entonces pueda incidentar el procedimiento quizá, pero la verdad es que hasta el momento no existe todavía vamos a decir que la dinámica de la institucionalidad en el sector público no se ve no es tan usual en este sentido. Lo que sí estamos viendo es todos los aspectos de colusión que el Consejo de Competitividad del país, que es el órgano, ¿verdad?, rector que está trabajando en este tema, está trabajando en la implementación de mecanismos de prevención de lo que es la entrega o la divulgación de información privilegiada en la contratación pública, fundamentalmente. En ese punto, en relación a lo que comentas, Tania, ¿cuál es el rol que está jugando la gestión de riesgos de terceras partes dentro del sector público? Es decir, en el sector privado hay una fuerte preocupación por el efecto contaminación que tienen colaboradores, proveedores, clientes, business partners, franquicias a la marca de la compañía. Hay cierta preocupación por hasta qué punto conocemos a los proveedores con los que nos vinculamos y cuál es el grado de extensión o el alcance de nuestros procesos de homologación. Y también cierta preocupación por el aspecto reputacional que genera la compañía, ¿no? Los terceros con los que nos involucramos. ¿Esto ocurre también en el sector público? Sí, y ahora más que nunca, te cuento, tradicionalmente siempre se piensa, porque tengo que hablarte y abordarlo desde la mirada, la óptica del sector público. Tradicionalmente se piensa que cuando se habla de corrupción o se habla de una mala administración pública, siempre atribuimos los temas de corrupción al gobierno o al sector público, pero casi siempre por cada escándalo de corrupción que sale a la luz en el sector público, hay una contraparte del sector privado, ya sea sector privado o tercer sector. Entonces es sumamente importante trabajar la prevención de incumplimientos y corrupción en el sector público, como tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, la gestión de regalos. De nada sirve que el personal de la empresa o más bien que el personal de la organización tenga conocimiento y tenga su política de gestión de regalos si sus grupos de interés no tienen conocimiento de ello. O, por ejemplo, porque de esto puede desprenderse que cualquiera de nuestros grupos de interés, proveedores, organismos cooperantes internacionales, los mismos usuarios, puedan hacer ofrecimiento a la institución de cualquier pago de facilitación o cualquier soborno para poder recibir o no un servicio público que estén solicitando o tramitando. Entonces, la gestión de terceros en el sector público, insisto, desde el punto de vista del compliance, está ahora mismo iniciando, pero es sumamente importante porque al final del día, en el sector público tú tienes dos stakeholders fundamentales. El primero, desde el punto de vista social, que es el ciudadano, que es a quien tú te debes, y el segundo son los colaboradores, que son los que trabajan en el sector público. Pero desde ellos se desprende, de los segundos, que son los colaboradores, el trabajo hacia afuera con los stakeholders, ese usuario que pide el servicio, ese proveedor que participa en los procesos de contratación pública. Y aquí, y más adelante vamos a comentarlo más a profundidad, está todo el tema de la debida diligencia, cómo yo identifico, cómo yo me doy cuenta con quién me estoy vinculando. Eso realmente todavía en el sector público es casi inexistente, pero se está empezando a trabajar. Fantástico, Tania. La verdad que es todo un mundo y la verdad que agradezco muchísimo este espacio para que nos compartas de primera mano cómo se está viviendo, ¿no? Porque básicamente conocemos de tu experiencia como diseñadora e implementadora del programa de compliance en contrataciones públicas en República Dominicana
Y en ese punto me gustaría que nos compartieras qué obstáculos enfrentaste en este proceso y básicamente cuáles son las particularidades de esta experiencia en el compliance de terceras partes, es decir, due diligence, background check de proveedores, etcétera, que puedas acercarnos, ¿no? Entrando en la primera parte de tu pregunta, el proceso de el programa de compliance en las contrataciones públicas es el primero en la región que se ha trabajado. Se crea a través de un decreto, el decreto 3621, que tuvimos el privilegio pues de apoyar en su redacción, y acompañamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones en el diseño del programa con sus resoluciones y todos sus instrumentos. Y en esa implementación hubo varios retos que podemos ahora resaltar. El primero fue la creación de ese perfil del oficial de cumplimiento en el sector público, porque al final del día este es un programa que estaba enfocado a las contrataciones públicas, que es un proceso o una disciplina altamente especializada y compleja. Entonces, tú te encontrabas perfectamente en el proceso de reclutamiento, te encontrabas personas que sabían de compras o personas que sabían de prevención de lavado de activos, pero no necesariamente de compliance. Entonces fue difícil porque no aparecía ese perfil que se estaba buscando, no existía. Y esto porque en el sector público el compliance no existía. Y lo que existía en materia de compliance era prevención de lavado de activos. Entonces, ¿qué sucedía? Que además había una limitación presupuestaria importante, no había fondos para pagar el perfil que realmente es el idóneo para una posición de compliance, y al final tuvimos que agotar un proceso de captación de personas que tuviesen el potencial para ser oficiales de cumplimiento, pero no que necesariamente en ese momento estuvieran cualificados para ese trabajo. Y ese fue uno de los principales retos, la nivelación de conocimiento y la preparación, ¿verdad?, para hacer ese trabajo adecuadamente. La misma figura, la misma creación de la figura a través del Ministerio de Administración Pública. En el sector público eso del compliance o oficial de cumplimiento no existía, ahora existe gracias a este proyecto que ya está en proceso de ejecución. El tema de la concienciación y evangelización, existe todavía mucha falta de comprensión o confusión más bien de qué es el compliance realmente. A veces creemos que compliance es cualquier cosa y queremos tomar 2 o 3 elementos y ya llamar compliance a eso. Y la verdad es que uno de los elementos, por ejemplo, fundamentales del compliance es que esta figura depende de la máxima autoridad o del Consejo de Administración o de la alta dirección. Y en este programa se ha configurado de manera distinta. Aquí no depende de la máxima autoridad, sino del órgano rector en contrataciones públicas. Y ya por ahí empiezan unos retos vamos a decir que de resistencia, ¿verdad?, al trabajo que esta figura hace, porque no depende de la dirección de esta institución, sino de un órgano rector que lo impone. Entonces, esto también crea grandes retos de receptividad por esa ausencia de comprensión del rol que debe jugar la figura. Y en términos de debida diligencia, el background check en proveedores, te diré, mira, eh, una de las grandes diferencias del compliance en el sector privado y el sector público es que en el sector público la contratación, todo el proceso de contratación de bienes y servicios está altamente regulado por una ley. Todo tiene que hacerse mediante un procedimiento competitivo, público y todo esto. Y hay un principio que dice de participación, que dice que se tiene que garantizar que existe el mayor número de proveedores en un procedimiento para poder ganar, ¿verdad?, mejores precios. Y volvemos entonces al principio que te comentaba de legalidad juridicidad, que dice que no se puede hacer nada que la ley no te defina que debes hacer. Entonces, ¿qué pasa? La debida diligencia en el procedimiento de contratación pública no existe, no está regulado. Por lo tanto, las instituciones públicas, cuando contratan con proveedores y con cualquier tipo de servicio, pueden aplicar debida diligencia, pero con el resultado no es mucho el margen de acción que tienen, porque no pueden descartar un oferente por un resultado cuando la manera en la cual llegaste a ese resultado no está definido en la ley, no forma parte del procedimiento, no es un paso del procedimiento. Entonces, esa es una gran limitación para la aplicación de debida diligencia. Justamente ayer salió una publicación del órgano rector, estaban hablando de que
hubo un procedimiento de contratación pública en el que participaron 2 empresas con la misma accionista y entonces cancelaron el procedimiento y le quitaron la adjudicación, el contrato que ya se había ganado. Y lo que ellos alegan es que debió hacerse debida diligencia. Y es ahí donde vuelvo y te digo, no pueden hacer debida diligencia porque, primero, no está regulado, y además de que no está regulado, no existe capacidad técnica porque la gente no comprende lo que es la debida diligencia y no saben cómo se hace, no saben gestionar riesgos, no comprenden. De hecho, ni siquiera tenemos motores de búsqueda adecuados para tener información porque esto aquí no existe todavía. Entonces son retos importantes en la aplicación. Sin embargo, esto sí está ya definido en el proyecto de ley para modificar la normativa de contrataciones e integrar entonces ya lo que es la debida diligencia, y ahí se podrá entonces hacer todo este tema. Y desde ese punto, Tania, un poco en conclusión de lo que venimos hablando, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos en materia de compliance que tiene el sector público en Latinoamérica en relación a Europa, por toda la formación que tú tienes? ¿Y qué función está cumpliendo el sector privado en estos desafíos? ¿Crees que es el gran impulsor? ¿Crees que está poniendo en evidencia un poco al sector público en materia de compliance? ¿Cuál es tu sensación? Realmente sí creo que el sector privado tiene un rol o juega un rol no regulador, pero sí, eh, vamos a decir que de incentivo, ¿verdad? Para la implementación de programas de compliance en el sector público, porque al final del día, una empresa que tiene una empresa privada sana y ética, para ella representa un alto riesgo, sobre todo en temas de contratación pública, que el sector público tenga reglas de juego que no sean muy claras o que no tenga estándares de gestión de riesgos, porque al final es como te digo, sale un escándalo de corrupción y la misma empresa del sector privado se ve manchada, o su reputación se pone en tela de juicio, o su credibilidad, y al final del día al sector privado le conviene que el sector público también aplique todos esos temas de prevención de incumplimiento normativo y también de corrupción, porque al final, como digo, una empresa que tiene una actividad empresarial sana y ética, que se vea envuelta en un escándalo de corrupción porque no ha habido los controles que deben haber, realmente es algo que le hace bastante daño. Entonces el sector privado, en un rol ya ni siquiera tanto empresarial, sino también su rol social, porque al final está compuesto por ciudadanos también, tiene un papel importante de propulsor de lo que es el compliance a lo interno de las organizaciones públicas, para elevar también los niveles de competitividad en el propio sector privado, porque por ejemplo, imagínate que el sector público ya empieza a trabajar temas de compliance y exige a las instituciones o a las empresas, como pasa en otros países o en algunos, exige, por ejemplo, que tengan o que cumplan con ciertos estándares de cumplimiento. Ya los niveles de competitividad se elevan y no es cualquiera que pueda entonces contratar con la administración pública, lo cual ahí tiene una incidencia importante en la competitividad, ¿no? Entonces creo que tiene una oportunidad importante para motivar e impulsar cambios importantes en el sector público, y por supuesto que juega un rol regulador hasta cierto punto, bueno, no regulador, pero sí de incentivo, porque al final del día todo lo que estamos haciendo en el sector público está inspirado en lo que se hace en el sector privado. Y el sector privado tiene la delantera siempre en buenas prácticas de buen gobierno al final del día. Querida Tania, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por transmitirnos tanto conocimiento, por transmitirnos tantas experiencias, por felicitaciones por la gran carrera que estás desarrollando. Para nosotros eres referente y te agradecemos muchísimo este espacio. Tanto Loli como yo, que hemos estado coordinando este podcast, como todos los suscriptores y suscriptoras de Compliance Sin Fronteras, que estarán encantados de escucharte, tanto en nuestra página web como en nuestro canal de Spotify, al que invitamos a todo el mundo para que pueda escucharte. Muchas gracias a ti, Jimena, por la invitación, y a la organización Compliance Sin Fronteras. Yo quedo realmente muy contenta de haber estado en este espacio, y les invito a los demás a que sigan conectados con esta organización que está promoviendo arduamente todos estos temas de una cultura de compliance. Muchas gracias, Tania. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien.